Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a este canal de Innovation, que es un medio que estamos empleando para promover tecnologías alrededor de la innovación trascendente. En esta ocasión tengo el enorme gusto, placer de estar con la maestra Mónica Lucía. Ella es química de la Universidad Nacional Autónoma de México con una maestría en ingeniería ambiental. Mónica Rodríguez, Moni y yo estuvimos hemos participado en algunos proyectos juntos, he tenido el honor de participar con ella en algunos proyectos y me interesaría mucho y me interesa mucho que comparta con esta audiencia de innovación trascendente un tema fundamental, que es el tema del agua. Como hemos descrito en la serie de entrevistas que hemos realizado hasta este momento, abordamos una temática o una problemática de la sociedad que es fundamental, es decir, ya sea energía, educación, transporte, y todos estaremos de acuerdo que una necesidad fundamental del ser humano es el agua. Entonces, básicamente es un recurso de aplicación universal que lo necesitamos para prácticamente todo, cocinar, eh, subsistir, para todo, para que operen las empresas. Y por eso es súper importantísimo revisar qué es lo que estamos haciendo en cuanto a gestión del agua y de la mano de una experta como es Moni Rodríguez, que nos platique al respecto de las tecnologías del agua disponibles, los proyectos en los que ha estado involucrada y, y todo ello. Entonces, bienvenida Moni, muchas gracias por estar en este espacio. Muchas gracias, Fer, a ti por la invitación y bueno, es un gusto aquí poder compartir un pedacito de lo que hago, de lo que he hecho con mi equipo a lo largo de estos años, ¿no? Entonces, bueno, hablando de esta cosa de las tecnologías, pues respecto al agua, pues tenemos varias cosas, ¿no? Por un lado tenemos aquellas que nos permiten tener agua potable, ¿no? Agua para consumo humano, para cocina, para usar en casa. Y por otro lado, tenemos otro grupo de tecnologías que tratan el agua, ¿no? El agua residual, las aguas grises, las aguas industriales, eh, se tratan y se deben tratar según la normatividad ambiental mexicana para poderse descargar a ríos, al mismo drenaje o poderse reutilizar en lagos recreativos, ¿no? Como Chapultepec, el Bosque de Aragón, y para riego de parques y jardines. La Ciudad de México es un ejemplo a nivel nacional y también internacional de la gran cantidad de agua que se trata y que se reusa. Y bueno, y aún así pues hay una gran cantidad de agua que no se trata, más bien, que sí se trata, pero que va a dar a la nueva planta ahí en Atotonilco. Y bueno, durante años el agua residual se ha utilizado para sembrar, para regar los cultivos ahí en el Valle del Mezquital, ¿no? Y bueno, después de muchos años con una serie de problemas de salud pública, de contaminación de mantos acuíferos, eh, y bueno, pues que se busca mitigar y disminuir con esta nueva planta de tratamiento y bueno, pues con toda la cuestión social asociada, ¿no? Y bueno, desde que yo empecé a estudiar, siempre tuve en mente, pues, trabajar en algo ambiental, en algo que pueda ayudar a resolver el problema que tenemos en la Ciudad de México, esta paradoja en el que llueve y nos inundamos, en el que esto era un gran lago lleno de ríos hermosos, de vegetación, que bueno, mucha ya está en peligro de extinción. Y, y por otro lado, con un desabasto de agua en las zonas altas, en Iztapalapa, en el Ajusco Medio,
en la misma Milpa Alta, en la parte de los cerros, esta situación de tandeo que hay en Tláhuac y que ahora también ya vive en otras colonias, la misma Benito Juárez, ¿no? Por la gran cantidad de edificios que se han ido construyendo, bueno, la demanda de agua ha aumentado considerablemente y bueno, pues ahora ves a los edificios teniendo que comprar pipas de agua para poder abastecerse. Digo, por mencionar un caso muy especial, cuando fue el sismo, en 2017, muchos de los edificios de la Ciudad de México sufrieron de esta escasez debido a fugas y rupturas en el sistema de distribución que hubieron por el sismo. Y entonces ahí se dejó muy evidente la gran fragilidad que tenemos en cuestión del agua en la Ciudad de México. Entonces, por un lado nos inundamos, por un lado ocurren accidentes, se vuelve un caos la ciudad, y por el otro lado, mucha gente que no tiene acceso a este vital recurso, ¿no? Y bueno, que está en la Constitución, en el artículo 4, que tenemos derecho humano al agua, derecho humano a un ambiente sano, y bueno, pues por eso el agua es fundamental y trascendental en México y pues en todo el mundo. Ahora, pasando a la parte de las tecnologías, eh, bueno, para la parte de potabilización, las plantas normalmente lo que hacen es, bueno, tomar el agua de cuerpos de agua, de ríos, de lago que tengan cierta calidad, se agregan una serie de coagulantes, se sedimenta el agua y entonces se clora con cierta cantidad de cloro residual se le llama para que pueda llegar a nuestras casas libre de patógenos. Ese es el escenario ideal, ¿no? En el escenario ideal podemos abrir la llave y tomar el agua. Y bueno, ahí hay otro tema del gran negocio del agua embotellada en nuestro país, pero ese es otro tema. Ahora, con respecto a las tecnologías de tratamiento de agua residual, para empezar, el responsable de tratar el agua residual es el municipio, es el gobierno, ¿no? Es una atribución del gobierno. Sin embargo, las plantas de tratamiento convencionales usan una gran cantidad de energía eléctrica, ¿no? Porque se utiliza energía para los airadores, para inyectar oxígeno al agua y que ocurra degradación aerobia. La gran mayoría de las plantas son de este tipo, lodos activados es la más común. Y bueno, en esta búsqueda de otras opciones de llamadas ecotecnologías o ecotecnologías de infraestructura verde, ¿no? La infraestructura gris, pues son los fierros, son los tubos, es el cemento. La infraestructura verde, bueno, pues es aquella basada en la naturaleza, aquella que emula la naturaleza y que busca tener este control y equilibrio magnífico que existe, ¿no? Y que nos hemos ido encargando de destruir poco a poco. Bueno, entonces una de las tecnologías que nosotros trabajamos en la empresa son los humedales artificiales. Es una tecnología que tal vez en la construcción se puede equiparar a las tecnologías convencionales, pero que en operación y mantenimiento el costo es mucho menor, porque no utiliza tanta energía eléctrica. Entonces, ¿en qué consiste? En diseñar este sistema de gravas, de arenas a veces, con vegetación acuática. Se busca que sea vegetación de la zona también, que se construya con materiales de la zona. Y bueno, se ven como jardines, ¿no? Por donde va pasando el agua residual, donde los microorganismos que crecen en las gravas y en las raíces de las plantas ayudan a ir degradando los contaminantes del agua. Las plantas a su vez toman los nutrientes y lo que para nosotros es contaminación, para ellas son nutrientes, y entonces crecen. Y el mantenimiento consiste en, bueno, si primero tener tuberías y bombas al 100, en hacer jardinería, en poner nuevos ejemplares de plantas. Y bueno, se ha visto que estos sistemas son una solución alternativa, son una parte de las opciones existentes para descentralizar el tratamiento de agua y que pueda
y que podamos tratar mayor cantidad de agua a menor costo por metro cúbico. Con esto de descentralizar, ¿a qué me refiero? Bueno, es una atribución del gobierno, sin embargo, bueno, se pueden ubicar en escuelas. Nosotros ya instalamos un sistema en CCH Oriente y un sistema en una escuela en Tláhuac, que tiene fines educativos, y bueno, que también trata el agua de los sanitarios y se utiliza para riego. También se puede utilizar en casas, ¿no? En zonas como en Milpalta, en Xochimilco, en Coajimalpa, lugares donde la gente tiene cultivos, y tienen también área en sus casas. Se pueden instalar estos sistemas para que la gente trate su agua y la pueda reutilizar en riego, e incluso pudiera llegar a calidad para riego hidropónico, por ejemplo. Y bueno, pues esta es a grandes rasgos en lo que consisten los humedales. Ya existen en México hace algunos años que se empezó a construir la tecnología aquí. Y bueno, por un lado, nosotros en la empresa estamos buscando poner este tipo de sistemas en más lugares, en pequeñas comunidades, en localidades, ponerlos como un tratamiento terciario en las plantas de tratamiento municipales, ¿no? Para ayudar a disminuir el costo, pero mejorar la calidad del agua tratada. Y bueno, eso básicamente. Bueno, y bueno, he tenido la fortuna de colaborar con un grupo, el Grupo Académico Interdisciplinario Ambiental, con sede en la Facultad de Química de la UNAM, que ha diseñado 2 humedales artificiales que están en el bosque de San Juan de Aragón. Estos sistemas que tuvimos la oportunidad de diseñar para la SEDEMA, para el gobierno de la Ciudad de México, tratan agua residual, una de la planta de tratamiento de Tlacos y otro, el nuevo humedal trata agua del mismo lago, para mejorar su calidad, regresarla al lago y bueno, he de contarte que hace unos 8 años, 8 o 10 años que se arrancó el primer humedal, empezaron a llegar aves migratorias, ¿no? Entonces es un pequeño oasis, ¿no? Que existe ahí en Aragón, en lo que los patos, las garzas se van a Xochimilco, a esos humedales, a Tláhuac, o al mismo Nabor Carrillo, ¿no? Entonces es un ejemplo y esperamos que se vuelva un ícono y un símbolo de lo que estas tecnologías pueden hacer y pues, se puedan ir implementando todos estos pequeños cuerpos de agua que existen en la Ciudad de México y en el área metropolitana para ir saneando los cuerpos de agua. Claro, tiene que ser una solución integral, tiene que ser una solución de manos con el gobierno, con comunidades, y también con los privados, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ahí una gran labor todavía que hacer, pero bueno, yo te puedo decir que yo veo mucho futuro para esto, mucho presente y mucho futuro, en México y en América Latina, que ya nos estamos dedicando a este tipo de tecnologías. Te puedo contar un par de casos que yo conozco en China. Bueno, no que yo conozca que haya ido, sino que tenemos los datos, que en lugares, en ciudades industriales, a lo largo de los cauces de los ríos, se han implementado este tipo de tecnologías, se han construido grandes humedales, se han hecho parques para la población, y por mucho la calidad del agua ha mejorado a un costo mucho menor, y entonces está el beneficio social, está el beneficio ambiental, está el beneficio económico. Y otro caso también que conozco en Texas. En Texas está cerca de Dallas. Trata el agua residual que viene del área metropolitana. Son unos humedales que se han construido a lo largo de 10 años, si no mal recuerdo. Tratan el agua, valga la redundancia, tratada de esta área metropolitana en humedales, ¿no? Son centros educativos y esa agua es la que se obtiene para potabilización. Es esa agua que ya se está potabilizando.
Entonces, ya con una visión a futuro, estos gobiernos empezaron a construirlos y ahora ya tienen de alguna forma el abasto garantizado para cuando se duplique la población en unos años. Entonces, este es el tipo de soluciones, Fer, que yo sueño que se hagan en México. Por ahí el gobierno de la Ciudad de México está empujando este tipo de tecnologías, pero bueno, yo lo veo en todo México. Yo ahora sí que le tengo mucha fe. Y bueno, esto va de la mano también con la parte de las lluvias, ¿no? También aquí el año pasado se instalaron 10,000 sistemas de captación de agua pluvial en Iztapalapa, con un programa de la Secretaría del Medio Ambiente. Y este año, si no me equivoco, también están por instalar otros 10,000. Ya el programa ya está andando, ahora en 5 alcaldías: Magdalena Contreras, Tlalpan, Tláhuac, Iztapalapa y en Milpalta también. Entonces, de 10 años para acá, que alguna vez por ahí escuché a alguien del gobierno, no voy a decir nombres, diciendo, es que la captación de agua de lluvia, como que ¿para qué se hace en esta ciudad? Hay que cambiar los fierros, ¿no? Bueno, 10 años después es política pública. 10 años después, si ustedes checan la Ley de Aguas de la Ciudad de México, todas las nuevas construcciones deben tener este componente de aprovechamiento pluvial. Los autolavados tienen que usar agua tratada, agua pluvial y bueno, así es como se van haciendo las cosas. El otro día platicaba con un amigo y me decía, bueno, pues es que tú lo que tienes que hacer es ir con el gobierno. Y yo, no, si el gobierno debe cumplir con la norma, si el mismo gobierno no lo está haciendo, si los municipios no lo están haciendo, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Esperarnos? Pues no, ¿no? Entonces hay que ir trabajando por la parte privada, con estos parques, con los desarrollos inmobiliarios. Los arquitectos son los que tienen ahí la batuta y la gran oportunidad de gestionar con los inversionistas que se implementen este tipo de tecnologías. Por ejemplo, ahí en la península de Yucatán, voy a hablar específicamente del caso de Playa del Carmen, Cancún. Me platicaba un amigo que trabajaba para una inmobiliaria supervisando obras y estos desarrollos que, ¿no? ¿Sabes? Que van cortando la selva en cachitos, ¿no? Nada más ves cómo se la van comiendo, que no tienen la obligación de poner sistemas de tratamiento de agua residual. Sí se tienen que unir a los colectores, sí deben de llegar a una planta de tratamiento, pero ellos mismos no tienen la concepción, la conciencia de, bueno, ¿por qué no tratamos la misma agua que sale de las casas? Usémosla para riegos. Todos están llenos de céspedes súper bonitos tipo golf, ¿no? Y esos requieren mucha agua. Y son zonas donde llueven algunos meses y donde bien se podría utilizar el agua en secas. Y también con esto, pues, bajarle presión a los sistemas municipales que en teoría deben tratar el agua y en teoría deben cumplir con la normatividad. Pero bueno, sabemos que en Yucatán, en la península, hay problemas de contaminación de cenotes, no solamente con patógenos, sino con metales, plaguicidas, fertilizantes que hemos utilizado durante años. También la industria, el sector porcícola es muy importante por allá. Y bueno, pues, ¿qué te digo que hacen con los efluentes, no? Al menos sabemos que en la parte de Jalisco, Michoacán y todo eso, pues como no van a cerrarles, la gente no los trata. Ya ahí van a dar a los ríos, ¿no? Al tour del terror del río Santiago, que por ahí, si ustedes lo buscan en Google, lo van a encontrar, ¿no? Yo no lo podía creer, pero sí es real, ¿no? Te llevan a ver lo contaminado que está el río Santiago. Y bueno, regresando a la península de Yucatán, bueno, también tenemos esta situación de que no hay suelo, ¿no? El agua que se vierta se va a ir infiltrando y va a contaminar y va a seguir contaminando los cenotes. Hay un crecimiento importante inmobiliario ahí en Mérida, es el caso que conozco. Estos terrenos de inversión, estos lugares que ahorita compras un terrenito ahí en medio de la selva y que más en unos 5 años pues espera que sean casas, ¿no? La pregunta es, bueno,
¿Y qué se está contemplando para tener agua? ¿Qué se está contemplando para tratar el agua? ¿Qué opciones hay para que el cambio de uso de suelo, o sea, poder compensar ese cambio de uso de suelo y que no cambie el clima, que no haya microclimas diferentes a los que existen, que no cambie la condición de humedad? Entonces, Fer, es una situación de que tenemos cambio climático localizado, es una situación en la que muchos de los privados tienen el sartén por el mango y con ellos también es con quienes yo creo que tenemos que llegar. Entonces, pues por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Ahorita estamos buscando hacer alianzas con los arquis, ¿no? Y me dijeron, ya tiene que ser económicamente factible, lo es, entonces estamos echando los números Sí, sí, sí. y empezar a hacer estas alianzas para ir cambiando este paradigma de construcción, que yo sé que ya hay muchos esfuerzos, pero que sea política pública, que sea sí o sí, que sea, si no cuidamos la selva, nosotros quién, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está el Me asunto. encanta. Me encanta cómo lo describes, porque además, bueno, Moni, además del conocimiento técnico que tiene, pues tiene una manera muy fluida y muy clara de expresar la problemática y ya nos transportó, ahora sí que pasado, presente y futuro del agua en estos minutitos. Muchísimas gracias por eh, esa descripción, ese paseo al respecto de esta problemática. Pero me encanta también y me emociona mucho el hecho de que estás convencida de que es posible hacer algo, porque una cosa es practicar el deporte de la queja y decir, pues es que ahí está bronca y la otra y la bronca número 390 sin hacer algo. Y entonces Moni ya nos describió, ahorita le preguntaría un poquito más, Moni, acerca de la empresa, del grupo multidisciplinario integral, los proyectos actuales que se tienen y hacia dónde van, porque realmente esas acciones son muy loables. Yo esperaría que la audiencia se percatara de esa audacia positiva, ese atrevimiento de tener fe en conceptualizar, bueno, pues sí podría dedicarme a vender computadoras o a celulares o lo que fuera, o algún tema de productos químicos, ¿no? Sintéticos, por cierto. este, y no, el concepto que nos está planteando Moni alrededor de proyectos de gestión del agua son muy interesantes. ¿Qué tipo de proyectos, un poquito más a detalle, nos podrías describir? Ya nos platicaste un poquito de algunos. Eh, ¿Qué problemática encuentran al llegar con los privados, con los públicos? Porque pues en todo momento hay un esquema de rentabilidad. Yo trabajé pues, por muchas décadas en iniciativa privada y ese es el móvil, ¿no? Y te acostumbras a veces, pero de repente dices, no, no, ya basta, hay que salir de esta inercia en donde solo eso es lo importante y no el impacto real, trascendente de tus acciones. ¿Qué tipo de proyectos están corriendo en esta empresa de la cual tú formas parte, Moni? ¿Qué nos podrías platicar de ellos, los problemas, las vicisitudes que han encontrado? Mm, bueno, antes de hacer la empresa está por cumplir 5 años. Tendrá año y medio, 2 años que nos empezamos a enfocar un poco más en este asunto, eh, digamos, de forma más formal, ¿no? E integral. Antes de eso, mis socios y yo trabajamos en la UNAM, y todavía sí se requiere, ¿no? Con uno de los grupos más importantes en México que se dedica a la investigación y desarrollo de humedales artificiales, como te decía, ahí en la Facultad de Química, con el doctor Víctor Manuel Luna Pabello y el grupo Gaia. Bueno, pues de los casos más importantes en los que participé en el diseño y que, bueno, al final para mí han sido
el entrenamiento y la formación de desarrollo tecnológico, ¿no? Porque no es solo copiar un modelo y hacerlo, sino que seguimos investigando, ¿no? De hecho, mi tesis de maestría fue evaluar la remoción del lindano, que es un plaguicida organoclorado que hasta hace unos años se utilizaba en el champú para los piojos. Evaluar esa remoción, ¿no? Una cosa como bien química, se han hecho estudios para remover naproxeno, aspirina, eh, hidrocarburos también, ¿no? Utilizando este tipo de tecnologías. Entonces, por un lado tenemos esa formación de seguir innovando, de seguir haciendo desarrollo tecnológico para hacer humedales a la medida, ¿no? Para hacer el sistema de tratamiento a la medida. Y bueno, no tiene que ser necesariamente humedales, bueno, tienen muchas bondades, pero siempre ofrecemos soluciones, ¿no? Y no siempre aplican. Bueno, después de eso formamos la empresa, perdón, me brinqué los proyectos. Son estos dos en el bosque de San Juan de Aragón. Uno que se construyó se llama el CIBAC, que es el Centro de Investigación Biológico y Acuícola, me parece, con la UAM Xochimilco, si no mal recuerdo, que está ahí cerca de la pista de canotaje. Ese humedal funcionó muchos años y se utilizó para tratar agua de los canales y se obtenía una calidad para crianza de ajolote y para riego también de hortalizas, si no mal recuerdo. Entonces, bueno, ese es un caso que nos sirvió para muchos estudios. Hemos participado también por ejemplo, con agua, con SACMEX, en estudios que tienen que ver con manejo integral del agua, por ahí en la cuenca de la Manalco, que es el agua que finalmente llega a Valle de Bravo. También por ahí por ejemplo, los obstáculos que encontramos después de haber desarrollado los estudios de diagnóstico y las propuestas de solución, pues es que no hay presupuesto, ¿no? Y es que el presupuesto pues es para los químicos de las plantas de potabilización y de tratamiento. Entonces, pues no hay dinero para hacer este tipo de tecnologías. Entonces, ese es uno de los obstáculos que nos topamos con este tipo de entidades de gobierno. En el caso de la Ciudad de México, bueno, por ahí vamos a desarrollar otro proyecto este año y bueno, el mismo caso, ¿no? Sabes, entra pandemia, cuarentena y los dineros pues también se tienen que mover. Entonces, también es el tema del presupuesto. Y bueno, que están enfocados pues en otras cosas, ¿no? Que también son prioritarias, por ejemplo, esto de la captación de agua de lluvia, pues hay un presupuesto destinado para ello y yo estoy segura que se van a seguir varios años, ¿no? Afortunadamente. Ahora, en la empresa, junto con también este grupo de especialistas, ingenieros, biólogos, antropólogos, ingenieros químicos, civiles, topógrafos, y gente que ha ido desarrollando sus estudios de maestría y de doctorado en este tipo de sistemas, bueno, somos los que respaldamos a GMI, somos los que respaldamos este tipo de tecnologías. Entonces, bueno, con un proyecto con la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México, fue que con ese presupuesto instalamos el humedal en el CCH Oriente y el humedal en la Escuela en Tláhuac. Entonces, por ahí andan esos dos sistemitas trabajando. El de CCH, bueno, claro, se ha enfrentado, uno de los obstáculos, pues es, por ejemplo, que se tomaron las instalaciones desde febrero. Este humedal está en estabilización, ¿eso qué quiere decir? Que todavía estamos adecuando las condiciones de flujo de agua, las plantas. Estabilizar un humedal en invierno es lo más complicado del mundo, entonces tienes que esperar a que sea primavera, ¿no? Son sistemas biológicos que se toman su tiempo de maduración, ¿no? Entonces, pues de repente no pudimos ingresar al humedal desde febrero. Hasta hace un par de semanas nos permitieron el ingreso para darle mantenimiento, pero el sistema está en recirculación, el sistema está trabajando, ya debe tener una biota ahí lista para que en algún momento que los chicos regresen, entonces ahora sí, a tratar, a seguir tratando el agua. Este sistema estuvo muy padre porque los chicos
del CCH participaron en su instalación, ¿no? Los pusimos a lavar grava, los pusimos a propagar plantas, les dimos un par de talleres. Entonces, algo que vimos ahora, a pesar de tantos meses de que estuvo sin atención, no ha sido vandalizado, no se robaron las bombas y varias cosas que es claro ejemplo de que cuando la comunidad adopta y se apropia de la tecnología, de cualquier tecnología, sea verde, gris, azul, ¿no? Es cuando los sistemas van a funcionar. Entonces, esa es una de las premisas y una de las cosas de la filosofía de este tipo de sistemas. ¿No? No te va a funcionar si la gente no lo cuida, no lo protege, no lo mantiene. Entonces, bueno, nos ha servido para estudiar ese tipo de fenómenos. Ahorita también estamos con el Instituto de Geofísica de la UNAM, junto con la SECTEI, esta misma secretaría, vamos a instalar un par de humedales artificiales, uno a la orilla del río Magdalena y uno que va a tratar agua en el Pedregal del Xitle. Es un proyecto para hacer una propuesta de recuperación hídrica en los Pedregales del Xitle, ¿no? El componente social, el económico, el tecnológico. Estos sistemas van a ser chiquitos, pero estamos buscando que sea en alguna escuela o en alguna casa de cultura donde la gente pueda ir, pueda ver cómo funciona, donde se hagan talleres, donde la gente vea, oye, mira, es posible tratar el agua del río y no esperar a que llegue a viveros, a que apeste agua residual, ¿no? Es súper triste tener nuestro río Magdalena en los dinamos con agua clara y hermosa y llegar a los viveros y, bueno, pues, ni querer pasar por ahí por lo mal que huele, ¿no? Entonces, también esperamos que, claro, ahorita están cerradas las casas, no sé si esta semana va a abrir Foro Cultural Contreras, que es uno de los lugares donde queremos instalarlo. Hay que hacer las gestiones. Entonces, ahorita un freno que tenemos es, por ejemplo, la pandemia, ¿no? No estaba en nuestro FODA. Pero bueno, ahora ya lo incorporamos en las amenazas. Y bueno, estoy segura que una vez que se retomen esas actividades vamos a poderlos instalar y también van a ser educativos y van a ser ejemplo y de aquí vamos a empezar se van a poder empezar a poner más en este tipo de lugares, ¿no? Ah, por ahí, bueno, también te cuento otro ejemplo que hicimos con la UAM Coajimalpa. Instalamos unos sistemas en casas. En casas. Has de saber que, pues, bueno, las barrancas en la Ciudad de México están igual, cochinas, llenas de agua residual, de normalmente asentamientos irregulares, pero también un montón de asentamientos que no tienen conexión al drenaje, que no necesariamente son irregulares. Y por un lado, igual, ¿no? Es un lugar donde llueve muchísimo, pero es un lugar donde en secas, pues la gente no tiene agua para riego de sus cultivos, ¿no? Y mucha gente vive de esto para autoconsumo y también para comercializar. Entonces, bueno, también ahí ya tenemos estos sistemas que son parte de este proyecto de la UAM. Y bueno, te puedo decir que es lindo saber que la gente va a tener esta agua para regar sus árboles frutales, su milpa, su nopalera, ¿no? Bueno, que no requiere. Muy interesante, Moni, estos casos que nos describes de las implementaciones aquí en Ciudad de México de sistemas de gestión del agua. Y pues son muy ilustrativos porque realmente muy motivantes, pensaría yo, para aquellas emprendedoras que deseen pues iniciar conceptos de negocio diferentes. Aquí hay una vasta oportunidad, como tú bien nos lo describes. Hay una vertiente de personas, como bien dices, de que ven todo negro en el futuro y que todo se va a poner muy feo y las guerras del agua, y lo habrás escuchado. Pero también está esta versión muy refrescante, hablando del agua,
que nos describes tú, Moni, como experta en este tema de tecnologías del agua, de oportunidades que pueden presentarse al respecto de gestión del agua. ¿Qué futuro, qué visión percibirías tú en cuanto a tecnologías del agua, desarrollos tecnológicos que habiliten nuevas soluciones? ¿Qué futuro ves? ¿Qué visión tienes? Y esa es una pregunta, y tendría otra también respecto de qué papel debe jugar y va a jugar la comunidad, las sociedades, porque lo describiste muy bien cuando hablaste de que el éxito o fracaso de la implementación de una tecnología, en especial de una ecotecnología, pues está muy, muy asociado, ligado a los grupos sociales relacionados directamente con dicha tecnología. Nos lo describiste precioso y quisiera por favor que nos comentaras esos dos elementos, visión y el tema de la gente, que ya muy bien lo estás trabajando, pero ¿qué más nos podrías describir al respecto, por favor, Moni? Mucho gusto. Pues mira, respecto a la visión, hay muchas tecnologías que se están trabajando en las universidades, en el IMTA, ¿no? En el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, en el POLI, hay nanomateriales, diferentes tipos de filtros. ah, pero bueno, justo va ligado con la segunda pregunta que me haces. La visión del éxito de estas tecnologías van a ser aquellas que en su operación y mantenimiento sean adaptadas por la gente. Yo no creo, puede ser, pero al menos no en México, que tuvieran éxito aquellas que el gobierno adoptara, que el gobierno fuera implementando. Pero hasta ahorita el modelo no ha funcionado, el modelo en el que el gobierno no mete dinero tanto para la parte de potabilización y distribución como para la parte de tratamiento de agua. Entonces, por ese lado, yo no creo que tecnologías más caras vayan a funcionar. Eh, entonces, yo creo que el éxito, la visión va a estar en estas que sean de bajo costo, que sí tengan operación y mantenimiento, pero que no implique tanto costo, y aquellas en las que la sociedad se vea muy involucrada. Tal vez habría que revisar un poco casos de éxito, Japón, Alemania, yo creo que casi toda Europa, ¿no? Que estaban como nosotros hace tal vez 30, 40 años. Ver el camino que ellos han ido siguiendo para tener éxito y tener sus ríos limpios y tener agua para la gente. Y bueno, en el caso de las ecotecnologías, es un poco como regresar a lo que ya hacía la gente hace muchos años, ¿no? Es un poco eh, a lo que ya se hacía. Lo que pasa es que como que se va olvidando, como que creemos que tecnología es sinónimo de progreso. ¿No? Y tecnología, llámese electricidad, fierros, ¿no? Y se nos olvida que estos sistemas pasivos, estos sistemas verdes, pues también son tecnología, ¿no? Que también la naturaleza, pues, ¿cómo crece plantas? Bueno, a temperatura ambiente, a presión atmosférica y con la luz del sol, ¿no? Y nosotros invertimos grandes cantidades de energía en sintetizar compuestos, ¿no? Millones de compuestos al año, de los cuales algunos llegan a tener aplicaciones. Entonces, tenemos que regresar a la naturaleza, eh, ver lo que ella hace con mucha menos energía y aprovechar esos recursos que tenemos. Um, y bueno, yo creo que esto va a ser es para México y para toda América Latina. Hace 2 años y 2 años, cada 2 años se hace la Conferencia Panamericana de Humedales Artificiales y van los especialistas en humedales de toda América.
desde Estados Unidos, Brasil, Perú, Chile, y van empresas, van académicos, y hay muchos casos de éxitos, ¿no? Desde una empresa que ha transformado campos de golf en Estados Unidos, en Florida, para hacer los humedales y zonas de recuperación ecológica. Y otros sistemas que han sido exitosos en Perú para tratar agua de las cementeras, en Chile, ¿no? Que también por ahí hay zonas, las zonas desérticas sobre todo son las que tienen grandes problemas de agua. Y bueno, ahí pues estamos también los mexicanos, ¿no? Hay grupos en San Luis Potosí, en el INTA, este gran grupo al que yo pertenezco en la UNAM, la FE Zaragoza también, ahora que se está formando en la UAM. Bueno, y otros especialistas que también están en la UAM, que están haciendo este tipo de acciones y empujando fuerte para que tengan éxito. Te voy a contar un caso más de éxito, el ecoducto. No sé si lo has escuchado, ahí en el Río de la Piedad. Se ha vuelto un espacio, es un lugar donde se saca agua que va, de esta que va encofrada, ¿no? Se trata no sé cuántos metros cúbicos al día y pasa por este sistema de humedales artificiales. Y se ha vuelto un pequeño oasis, ¿no? Con un montón de plantas endémicas, con áreas verdes, donde la gente puede ir a caminar eh, y disfrutar de este espacio que antes era gris, ¿no? Donde pues el río, pues ahí va el río y ahora ya estás más consciente de que por ahí pues van un montón de aguas negras que antes seguramente era un río precioso y ahora tienes la oportunidad de tener un espacio verde, un espacio de convivencia, un espacio que ha ido adoptando la población, aunque a lo mejor no tenía tantas áreas verdes cercanas, bueno, ahora el ecoducto y tiene algunos kilómetros para recorrer ahí, ¿no? Entonces, ¿qué otro caso hay que ver lo que está pasando ahora con Canal Nacional, ¿no? Es un proyecto que también ha empujado fuerte el gobierno, hay que ver qué éxito tiene, pero ves, está el componente de recuperación ambiental asociado completamente al factor social, asociado, eh, no, valga la redundancia, asociado, ¿no? A la conciencia, al cambio de chip que te produce estar en una zona que antes tú veías fea, gris, contaminada, ¿no? Y cómo se puede transformar con este manejo diferente del agua. Entonces, para allá, eso se está haciendo hoy en la ciudad. Yo confío que va a seguir creciendo y bueno, pues hay mucho trabajo que hacer para la gente que tenga ganas de emprender en esta área. Yo les puedo decir que lo ambiental, por mucho, es el presente y es el futuro. Hay trabajo, se necesita gente preparada y gente que, que empuje a la iniciativa privada y que haga empresas y que también obligue, que también juntos obliguemos al gobierno y lo vayamos orillando y empujando a cumplir con lo que tiene que hacer, ¿no? Y que los recursos se destinen para esto. Bueno, eso, tener nuestros ríos, nuestros lagos limpios, ¿no? Ese es uno de mis sueños y bueno, pues se los comparto, ¿no? Que se vuelve el sueño de todo el mundo. Muchísimas gracias, Moni. Realmente me encanta, me emociona mucho y me motiva oírte hablar y yo esperaría que la audiencia también porque pues yo creo que es un sueño compartido de varios al respecto de tener una vida más armoniosa con tu entorno, más fluida y que a la larga pues es finalmente más sustentable en todo el sentido de la palabra, en el sentido de que tú puedas permanecer en un futuro vivo y sano, ¿no? Y el agua es fundamental, es un factor fundamental para ello. Entonces, yo te agradezco muchísimo, Moni, por esta charla
que de verdad yo creo que estará de acuerdo la audiencia, podríamos, yo creo que necesitamos programar otra serie de charlas porque el agua da para todo eso, o sea, realmente hay varios temas pendientes, el ciclo del agua, el ciclo hidrológico, cómo favorecemos el ciclo hidrológico, las problemáticas del agua potable, en fin, son una serie de vertientes muy, muy interesantes que debemos abordar con formalismo, pero también con esa pasión que tú tienes, Moni, que nos contagias a todos al respecto de este abordaje de problemáticas. En la descripción del video voy a dejar algunos datos pues del grupo multidisciplinario integral y de los otros grupos tecnológicos en donde participa Moni, para si gustan recibir más información, la contacten a través de esos medios que Moni nos haga favor de facilitar. Muchísimas gracias, Moni. De verdad, de todo corazón, muchas gracias por compartirnos estos conocimientos y estas vivencias que yo creo que han sido de muy alto valor para la audiencia. Muchas gracias, Moni. Y esperamos vernos pronto ya presencialmente, pasada estas condiciones de No, pandemia. con mucho gusto, Fer. Gracias por la invitación y justo eso, tenemos mucho trabajo por hacer. En eso estaremos. Muchas gracias. Hasta luego, Moni. Hasta luego, audiencia. Bye, gracias.